con el tema continuaremos con el tema del control electrónico. Habíamos visto un poco de la estructura del control electrónico, el tema de los sensores. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los actuadores. Entonces vamos a cargar el material respectivo. A ver, nos quedamos, creo que hasta la inyección directa, creo, ¿no? Estamos viendo un poquitito el tema de ubicación o la clasificación de los temas de inyección y hemos estado hablando sobre esta inyección directa e indirecta. La gran mayoría de vehículos hoy todavía con inyección indirecta, de a poco están ingresando los vehículos con inyección directa, que significa que los inyectores van ubicados hacia la cámara de combustión. Evidentemente, eso tiene una gran ventaja, como es el menor consumo de combustible, disminuir las emisiones. Bueno, al tener menos consumo de combustible, como ustedes saben, pues tendríamos menos emisiones de CO2 también, pues, ¿no es cierto? Y también tendremos aquí, y como menciona, pues se requieren unos diseños especiales de la cámara de combustión, ¿no es cierto? Especialmente la cámara del pistón tiene lo que normalmente para el caso de los motores de encendido provocado son unas caras planas, ¿no es cierto? En este caso, pues ya se hacen con unos diseños un poquito especiales. Bueno, la gran mayoría de vehículos, como digo, nuevos, de última generación y de alta gama, casi vienen con inyección directa. Evidentemente son más costosos los temas de inyección, lo que hace que los vehículos sean más costosos, ¿cierto? La inyección indirecta, ¿no es cierto?, la que va hacia el múltiple de admisión, ¿no es cierto? Tenemos ya casi la gran mayoría de vehículos donde el combustible al menos ya se lo inyecta en el puerto de la válvula de admisión, ¿no es cierto?, para que pueda ser succionado. No se olviden que este combustible debería ser preparado y que la mezcla de combustible, pues, sometida a un proceso de compresión en la carrera de compresión. Entonces, casi todos los vehículos que a partir de los años, pues prácticamente 84, 85, y donde ya comenzó a haber la inyección multipunto, que se llama, ¿no es cierto?, ya tenían la inyección indirecta, ¿no es cierto? Entonces, la gran mayoría de vehículos que nosotros tenemos tienen inyección indirecta, ¿no? Y después viene esta forma de inyectar. En un inicio, pues, como vimos, ¿no es cierto?, teníamos una inyección monopunto, o sea, teníamos uno o dos inyectores antes de la válvula de aceleración o de la mariposa de aceleración, pero ya con el pasar del tiempo, pues, se fue poniendo los inyectores multipunto, pero también era muy complejo el control, no era tan fácil sincronizar la inyección. Y entonces, el primer desarrollo tecnológico fue que todos los inyectores se inyectaban a la vez, ¿no es cierto? O sea, evidentemente, pues, como se hacía en el múltiple de admisión de inyección, se generaba una mezcla de aire y combustible, pero con varios inyectores, ya no con un solo o dos inyectores antes de la mariposa. Estos inyectores pasado a la mariposa. Después ya vino la inyección por grupos. Entonces, había motores que el cilindro 1 y 3 se inyectaban a la vez y el cilindro 2, 4 también a la vez. Por ejemplo, de la línea Chevrolet, los Corsa de la segunda generación, los primeros fueron monopunto, después ya vinieron con grupal, o sea, de 2 en 2, y en muchos motores, por ejemplo, en B, los de la derecha inyectaban a la vez y los de la izquierda a la vez. Entonces, era por grupos. Entonces, esto ya fue un poquito mejorando el control electrónico. Al final, pues se vino ya con una inyección secuencial, donde para cada puerto, para cada cilindro, se calculaba la cantidad de combustible, ¿no es cierto?, y preparar la mezcla de combustible para cada cilindro. Y ahora, pues mucho más exacto, ¿no es cierto?, esta secuencial ya tiene que ser directa, o sea, de ley, pues para hacer
directa tendría que ser una inyección secuencial. No podíamos inyectar simultáneamente en la cámara, ¿no es cierto? Si es que fueras simultánea o si fuera grupal, ¿no? Porque estaríamos desperdiciando combustible que no se quemaría. Entonces, la secuencial quiere decir que va a seguir un orden, ¿no es cierto? Un orden, ¿no es cierto? Porque aquí sería como seguir el orden de encendido, que decíamos un motor de 4 cilindros, 1, 3, 4, 2, entonces de esa manera también se inyectaría. ¿Dónde tiene que inyectarse? Antes de la carrera de compresión, pero en un orden secuencial, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos la simultánea, un ejemplo donde todos los inyectores se inyectan a la vez. Esto quiere decir que se está calculando la relación aire-combustible para todo un ciclo, ¿no es cierto? Para los 4 cilindros, ¿sí? Se basa en inyectar el combustible simultáneamente en todos los inyectores a cierta frecuencia que no coincide con la apertura de la válvula de un determinado cilindro, de modo que el combustible inyectado se acumula en el múltiple de emisión. Claro, o sea, no porque se inyecta, pero se queda en ambiente, ¿no es cierto? Formado, ¿no es cierto?, con una mezcla de aire y combustible. Dice, mientras que la válvula de admisión permanece cerrada. Entonces, todavía se preparó esta mezcla y al momento que se abre la admisión, pues ya hay mezcla de aire y combustible en el múltiple de admisión. La grupal, como les decía, por ejemplo, el 1 y el 4 ahí están inyectando a la vez, quedándose sin inyectar el 2 y el 3. Entonces ya depende ya de los fabricantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo les hacen inyectar? Bueno, ya fue un mejor desarrollo tecnológico, en este caso de 4 cilindros, inyectan de 2 en 2, ¿sí? De 2 en 2, ¿no es cierto? Y por último, pues, ¿no es cierto? Ya lo que hoy en día se tiene, que es la secuencial. Entonces, donde un inyector inyecta dependiendo ya del orden de apertura de la válvula de admisión o el orden del encendido, ¿no? Inyección se produce solo en el momento de apertura de la válvula de admisión. El inyector regula la cantidad de combustible por el tiempo que permanece abierto, o sea, el control de la cantidad de combustible se lo hace en base al tiempo de apertura del inyector. Tiempo de apertura del inyector. O sea, ¿no es cierto? Porque bien podría uno pensar de que se controla abriendo una válvula o por la presión, ¿no es cierto? En este caso, se lo hace por la apertura de la válvula, pero este control es tiempo, o sea, se energiza. Los inyectores son unas electroválvulas o válvulas solenoides que se energizan y van a abrir la punta del inyector, va a ser desplazada hacia arriba de tal manera que a la presión que esté el sistema, que como vimos no era más allá de 2 atmósferas en los temas de alta presión, que estamos hablando de cerca de unos, de 2 bares, 3 bares máximo, creo, ¿no es cierto? Entonces hablamos máximo de unos 45 libras de presión para estos sistemas en el motor de gasolina. En cambio, los motores diésel, pues tranquilamente estamos hablando de tener hasta 30, 40 mil libras de presión para la inyección, ¿cierto? Bueno, una gran variedad, los más modernos de altísima presión, ¿no? Entonces ahí tenemos que va a seguir un orden, ¿sí? Para la inyección del combustible. Y por la presión, que es la otra forma, generalmente los que fueron de baja presión son los que eran monopunto. Generalmente los de baja presión son los monopunto. O sea, los que tenían 1 o 2 inyectores antes de la mariposa de la estación. No interesaba ponerle mucha presión porque al final un poquito más arriba de la presión atmosférica, porque al final lo que se intentaba es mezclar. En el caso del carburador no hay presión, es simplemente a la presión de succión que tenga el múltiple debido a la aspiración nada más, ¿no es cierto?, de los pistones. Y de alta presión se habla de un poco de más de 2 bares, generalmente 3 bares, casi la gran mayoría de sistemas de combustible, excepto los de inyección directa. Eso ya tendría una presión un poquito más alta, ¿no es cierto? Entonces, vemos esta forma de clasificar, es una forma de organizar a los temas de combustible. Sí, entonces hablamos de los monopuntos y los multipuntos, ¿no es cierto? Hablamos de los de dirección secuencial y simultánea y por grupos. Hablamos de los de baja presión y de los de alta presión, y por la ubicación de los inyectores de una manera directa y de una manera indirecta, ¿no es cierto? Entonces, unas 4 formas de alguna manera clasificar a los temas de inyección electrónica de combustible de los motores
de encendido provocado. Los motores de encendido diésel, ustedes entenderán, pues por principio de funcionamiento, todos son de inyección directa hacia la cámara o hacia una precámara. En definitiva, se inyecta directamente hacia donde se realiza la combustión. En estos no hay como aquel caso de acá que puede inyectarse en el múltiple. En el caso de los motores de encendido por compresión, toda la inyección o los inyectores van ubicados hacia la cámara de combustión. Entonces, ¿alguna inquietud hasta ahí? Yo pienso que sí hicimos un resumen, ¿no es cierto?, de esta parte. Y entonces decíamos acerca de los sensores, ya directamente vamos un poco a estudiar. Cada fabricante, hemos dicho, pues va a tener una gran cantidad de sensores, más o menos, dependiendo de la complejidad del sistema de control. Pero, ¿cuáles son vitales dentro del sistema? Evidentemente, los vitales son, digamos, así como fundamentales para poder realizar el cálculo de la mezcla de aire y combustible, son dos. Es el uno que, sea cual sea el principio para medir el flujo de aire, que puede medirse de acuerdo a la termodinámica, midiendo la presión, midiendo el volumen, midiendo la temperatura. Entonces, alrededor de esto se han diseñado, ¿no es cierto?, varios tipos de instrumentos, unos que miden presión y temperatura. Entonces, con presión y temperatura, aplicando la ecuación de los gases, ya conocemos la masa de aire que está ingresando, y la computadora, pues, indicaría la cantidad de combustible. Podemos medir el volumen. Ha habido sensores volumétricos o caudalímetros que se llamaban, posiblemente ya no se los utiliza. Y con la temperatura, entonces, volumen y temperatura, también podíamos calcular la masa de aire. Y se han desarrollado últimamente algunos que miden directamente en base a los cambios de temperatura y densidad, ¿no es cierto? También les llaman caudalímetros o flujos de flujo másico, o medidores de flujo másico, ¿no es cierto?, que es una de las tendencias en muchas de las aplicaciones de ingeniería. En vez de tener medidores de flujo volumétrico, tener medidores de flujo másico, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, se están midiendo la masa, pero también se mide la temperatura. No se olvide que la temperatura está asociada directamente a la densidad, y la densidad del aire, pues, me permite a su vez conocer la cantidad de oxígeno, y de acuerdo a eso establecer la cantidad de combustible. Y el otro, evidentemente, que tiene que estar es el que se llama deposición del cigüeñal. En definitiva, esta deposición de cigüeñal me permite medir las RPMs, porque dependiendo de las RPMs, pues también hay que suministrar la cantidad de combustible. Si el motor está girando muy despacio, vamos a entregar menos combustible, ¿no es cierto? La frecuencia de trabajo de las válvulas inyectores va a ser menor, y si tenemos más RPMs, pues hay que entregar más cantidad de combustible para preparar las mezclas respectivas, porque hay más carreras de admisión, pues, ¿no es cierto? Ustedes entienden, pues, que se van a dar más procesos de admisión. Entonces, los fundamentales, ¿no es cierto?, en todo sistema de control, imparitablemente, como se dice, sería el de flujo de aire y el de RPMs. El de RPMs es dado por la posición del cigüeñal, ¿no es cierto?, por la posición del cigüeñal. Y de ahí pueden haber algunos temas para corrección, unos temas de corrección que podemos decir. Por ejemplo, tenemos uno que sí es importante. Bueno, después viene el de posición del eje de levas. El de posición del eje de levas ya, en cambio, me serviría para indicar el momento que se está acercando al cilindro número 1. Básicamente me indican los puntos muertos superiores. Después viene el de temperatura del refrigerante, o sea, indicarme que el motor está frío o está caliente. Entonces me va a hacer corrección por temperatura. La temperatura del aire, como le digo, directamente relacionado, pues, para saber su densidad y conocer, pues, si el aire está caliente o está frío. La presión absoluta del múltiple también se puede medir, ¿no es cierto?, para saber en qué condiciones de presión estamos trabajando. La posición de la mariposa de aceleración es importante, tanto para ver cuánto se abre la mariposa, y en los motores modernos para hacer una retroalimentación, para decisión de que tiene la computadora, una vez que usted aplasta el pedal del acelerador y la computadora le da abriendo la mariposa en base a un motor de pasos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la concentración de oxígeno, ya comentamos. En el caso de análisis de gases, esta concentración de oxígeno me permite cerrar el lazo de control de la mezcla aire-combustible. El sensor de oxígeno, o el O2, o el sensor lambda,
me permite cerrar el lazo de control de la mezcla aire-combustible. En cambio, el sensor de picado que menciona ahí, ¿no es cierto? O el NOx sensor, el KS que se llama, me permite cerrar el lazo de control del tiempo de encendido. Y en cambio, en los motores modernos, vehículos modernos, el sensor de posición del árbol de levas, el CMP, ¿no es cierto? Ese me permite cerrar el lazo de control del control de BBT. Entonces, tenemos hasta aquí 3 sistemas con lazo cerrado: el de preparación de la mezcla de combustible, el del tiempo de encendido, o sea, la computadora decide saltar la chispa en tal momento, pero hay un sensor que le dice que adelante o retrase para poder mantener muy bien la combustión. Y en el caso de apertura de las válvulas, en el control de válvulas de tiempo variable, es el sensor de posición del eje de levas el que va a indicarme, pues, ¿no es cierto?, esa posición de las levas, dependiendo de las decisiones de la computadora, la que me permitirá cerrar estos lazos de control. Entonces, muchos sistemas simplemente son elementos que informan y dan datos para el cálculo en la computadora, de acuerdo a los programas que tenga cada fabricante, y en nosotros adicionalmente sirven para cerrar los lazos de control. Entonces, el primero en desarrollarse, pues evidentemente el sensor de oxígeno, el sensor lambda, después el de detonaciones, y hoy que se tiene el control de tiempo valvular variable, se utiliza el sensor de posición del eje de levas. Adicionalmente, ¿no es cierto?, tenemos otro que cierra el lazo de control en motores modernos, en vehículos modernos, el sensor de posición de la válvula de mariposa. Ese toma la información para informar a la computadora que el momento que acelera, ¿no es cierto?, el conductor, la computadora dice abrir la mariposa y le retroalimenta el sensor de posición de la mariposa. Entonces, hemos visto en realidad 4 sensores que se utilizan para cerrar los lazos de control en este caso. Por supuesto, hay más lazos de control en los sistemas de cada vehículo, más o menos complejos, dependiendo de eso tendrá el costo del vehículo, ¿no es cierto? Porque un sistema de control con muchos lazos cerrados, ¿no es cierto?, va a ser más exacto, va a funcionar mejor, pero es más costoso, ¿no es cierto? Entonces va por ahí el asunto. Perdón un ratito, denme un... Gracias, continuamos. Bueno, entonces, el sensor de presión barométrica
muchos vehículos no lo traen, pero sí es sumamente importante. A veces la presión barométrica se la mide con el sensor de presión absoluta, son semejantes estos dos sensores, sino que el uno va conectado hacia el múltiple de admisión, ya vamos a ir conociéndolos uno por uno y ver dónde están ubicados, y el sensor de presión barométrica me va a estar midiendo la presión alrededor del motor, o sea, en definitiva, me indicará dónde yo estoy trabajando con mi motor, lo cual es muy, muy importante. Ustedes saben, ya sabemos que la densidad es uno de los parámetros que influye fuertemente en el desempeño del motor y también, ¿no es cierto?, en lo que respecta a la combustión, ¿no es cierto?, la falta o la disponibilidad de oxígeno, pues evidentemente se hace dependiendo de la presión, ¿cierto? Entonces, no todos lo traen, no se pueden hacer a pensar ustedes que entre más se instrumente un vehículo, pues va a ser más costoso, ¿no es cierto? Entonces y a su vez cada fabricante pues tiene que desarrollar su propio modelo de cálculo y sus simulaciones para el comportamiento de los vehículos, ¿no? Tenemos la unidad electrónica de control, ¿no es cierto? Tiene varios nombres, la ECU, la SM, el microprocesador. Es un dispositivo, de principio eran sumamente grandes los computadores, muy, muy, muy grandes. Ahora son ya sumamente pequeños, la electrónica ha evolucionado muchísimo, ¿no es cierto? Unas placas, ¿no es cierto?, con todos los microprocesadores, transistores, todo eso, incluidos transistores de potencia para el control del encendido, ¿no es cierto?, ubicados en un pequeño chip, ¿no? Entonces dice, es el encargado de monitorear, ¿no es cierto?, ¿sí?, algunos parámetros del motor a través de sensor, ¿no es cierto? Sí, es la encargada de monitorear algunos parámetros del motor a través de los sensores. Al principio, ¿no es cierto?, como ven, un gran desarrollo, ¿no es cierto?, teníamos el carburador, que como digo, ya casi ya no deben, tal vez ustedes ya no vean ese tipo de tecnología, no sé si algún familiar puede tener un carro con carburador, se pasó a las bombas de inyección, ¿no es cierto? Y ahora, pues evidentemente, pues, ya tenemos ubicadas las computadoras, o sea, con el control electrónico. Por supuesto, hubo un desarrollo tecnológico previo al control de inyección, se controlaba también el carburador. Era muy simple este control, pero se intentó ir mejorando el comportamiento de este dispositivo con el control también de la ayuda de un microprocesador. Después vienen los actuadores, ¿no es cierto? Dice, tenemos sensor, tenemos la ECU, tenemos el actuador y tenemos la función o corrección, lo que decíamos, son lazos de control cerrado, algo que es importante, ¿no es cierto? Vamos a ver su funcionamiento de cada uno, pero en el caso de los actuadores, son alimentados por un relé después del contacto con 12 voltios. Es lo que habíamos dicho, que nosotros, al poner ya contacto, la llave NON, sin haber prendido el motor, ya teníamos energizado nuestro sistema. Y que los actuadores, llámese inyectores y todo, que generalmente en sistemas hidráulicos, en sistemas mecánicos, los actuadores son electroválvulas. Por lo general, la gran mayoría de elementos a contar son electroválvulas y motores eléctricos, ¿no es cierto? En este caso hay las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, estas electroválvulas, tal como mencionamos en la clase anterior, funcionan cerrando el circuito a tierra. Cerrando el circuito a tierra, con lo cual usted logra controlar la frecuencia. Entonces, este es un circuito que va a estar on-off, prende, apaga, con lo cual funcionarían los actuadores, ¿no es cierto? Entonces, va por aquí este tema, ¿no es cierto?, de disponer, ¿no es cierto?, esta forma de trabajo en la gran mayoría. Hay vehículos, hay motores, hay marcas, una de esas es Caterpillar en la línea diésel, donde los actuadores funcionan más bien, tienen ya su conexión a tierra y más bien se controla la alimentación de corriente. Pero en la totalidad de los vehículos que estamos nosotros o vemos que circulan en la ciudad, en los de gasolina, podemos decir que el funcionamiento es de esta forma, ¿no?, que se cierra el circuito de los actuadores al hacer la tierra o hacer la masa, que se dice, ¿no es cierto?, para controlar pulsos o frecuencia. Vamos viendo entonces algunos de los instrumentos. Primero, vamos a tener algunos tipos de medidores de flujo de aire.
O sea, cómo medir el flujo de aire. Habíamos mencionado, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos uno que es uno del primero de la izquierda, ¿no es cierto? Es un instrumento que sigue vigente, lo siguen utilizando y mide el flujo de aire en base a un hilo caliente. Esta tecnología también es muy utilizada en instrumentos como anemómetros, como los que posiblemente ustedes pudieron haber utilizado, conocido, no sé si en el laboratorio de termodinámica o de fluidos. Hay medidores de flujo de aire, ¿no es cierto? Utilizan para aire acondicionado especialmente, ¿no es cierto? O para velocidad del aire cuando se hace aplicaciones de energía solar. Se llaman estos sensores o estos medidores de flujo de aire de tipo de hilo caliente o película caliente. Generalmente se trata de una resistencia que al ser alimentada con corriente se pone al rojo vivo. Al haber el flujo de aire, baja la temperatura, cambia su temperatura, y eso provoca de que esos cambios de voltaje, esos cambios de resistencia, ¿no es cierto?, a través de este circuito, a ser compensado, la estrategia que tiene el fabricante le permite conocer la cantidad de aire. Instrumentos muy exactos, y de ahí que hasta el día de hoy se sigan utilizando, ¿sí? Se conocen con nombre de MAF, o sea, parecido al nombre que está de la derecha en la parte inferior. Después hubo estos caudalímetros que eran con un principio mecánico, tenían mecánico eléctrico, tenían una paleta, ¿no es cierto?, una forma de paletita que al pasar el flujo de aire se movía, y esta a su vez movía una resistencia eléctrica que no era más que un potenciómetro. Estos instrumentos trabajan o funcionan alimentándoles de un voltaje. En su mayoría, por ejemplo, se alimentan o se referencian con 5 voltios de corriente directa, excepto los caudalímetros de flujo de aire que se alimentan con 12 voltios. De ahí, asimismo, como regla general, todos los sensores, ¿no es cierto?, que tienen voltajes de alimentación, se alimentan con 5 voltios. Digamos, casi todos. Casi todos es porque, en este caso, el medidor de flujo de aire, el medidor de flujo másico, casi se alimentan con 12 voltios, porque se trata de poner al rojo vivo una resistencia eléctrica o una placa caliente. Entonces, estos 5 voltios, a través del principio de funcionamiento de muchos de estos instrumentos, es el divisor de voltaje. Entonces ustedes van a hacer como consulta, ¿no es cierto?, cómo se determina el voltaje, ¿no es cierto?, de un dispositivo que tenga, o de un divisor de voltaje, ¿no? Y ese divisor de voltaje, que no es más que una resistencia, ¿no es cierto?, que va a tener un voltaje referencial, y al moverse la resistencia, calculamos el voltaje de salida, ¿no es cierto? Entonces, es un potenciómetro, un divisor de voltaje. Entonces, la mayoría de estos instrumentos tienen un principio de funcionamiento como el del divisor de voltaje que nos enseñan en electricidad o en electrónica. Entonces, para que ustedes más o menos, ahí vemos estos instrumentos con sus principios de funcionamiento, pero al final, al trabajar con resistencias o con valores de corriente eléctrica, entonces se comportan como un divisor de voltaje. Entonces tenemos los sensores como este de flujo de aire de la derecha, parte superior. Tenemos, qué sé yo, todos los sensores de posición del pedal del acelerador, de la apertura de las válvulas, qué sé yo, de la apertura de la válvula EGR, de la posición de la mariposa de aceleración. Entonces, absolutamente todos estos son unos sensores que trabajan bajo el principio de un divisor de voltaje. Hacia abajo tenemos otro que se utiliza mucho, se lo tomó de la industria, donde se mide industria petrolera especialmente. Se trata de un principio que se llama el Karman Vortex, ¿sí? Lamentablemente muy sensible a los golpes, a las vibraciones, y prácticamente ha sido eliminado del mercado de los instrumentos. Habrá algunos vehículos, por ejemplo, los primeros Hyundai Accent traían este tipo de instrumento, como le digo, muy sensible a los golpes, muy sensible a las vibraciones. Su principio de funcionamiento es que
se tenía un emisor de ultrasonido y un receptor de ultrasonido. Y la corriente de aire lo que hacía es cortar esta señal. Y eso provocaba, pues, ¿no es cierto?, que al cortar esta señal se generen estos vórtices a través del instrumento y eso provoque una división o una variación de un voltaje referencial, que en definitiva, este instrumento, pues, prácticamente era un instrumento de tipo digital. A diferencia de los dos primeros, que pueden ser analógicos, ¿sí? Después tenés sus etapas de amplificación y de conversión de analógico a digital. Este ya tenía esa bondad, esa ventaja de ser digital. En la industria petrolera, para medir los flujos, por ejemplo, una forma de medir, ¿no es cierto?, que pasa por un oleoducto, es tener un sensor de esta naturaleza, donde de un lado del tubo se emite ultrasonido, del otro lado se tiene el receptor, y con los principios y las fórmulas respectivas, ¿no es cierto?, este instrumento nos da el caudal, ¿no es cierto? Entonces, este ya no existe. Los que han quedado son los que están en la parte de abajo. Uno que tiene la presión absoluta del múltiple, se le conoce como el nombre de sensor MAP, sensor de presión absoluta del múltiple, ¿sí? Ese múltiple como manifold, ¿no es cierto?, más o menos. O este sensor de masa de aire. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El sensor de presión absoluta de múltiple, este instrumento, este transductor, como que llama este sensor, se ubica pasado la mariposa de aceleración. Pasado la mariposa de aceleración. Entonces me mide presión absoluta, toma señal de vacío, ¿no es cierto? Y en cambio, el otro sensor, como ustedes pueden ver, está enseguidita del filtro, antes del cuerpo de mariposa de aceleración que está más abajo, como ustedes pueden ver, después de esta conexión de esta manguera, ¿no es cierto?, que es una manguera que absorbe vibraciones, ¿no es cierto?, con una manera como acordeón, como pueden ver ustedes. Hacia abajo, en la parte metálica, está la mariposa de aceleración. Entonces, en este caso, el sensor de masa de aire se ubica antes de la mariposa de aceleración. Y de ahí que, claro, fallas en la preparación de mezcla de combustible, es necesario conocer dónde está ubicada la medición de la masa de aire, si antes o después de la mariposa de aceleración. Entonces, ustedes pueden ver aquí, pues, ¿no es cierto?, cómo hay estas tecnologías muy interesantes. Bueno, esto solamente estamos hablando de las tecnologías para poder medir la masa de aire. Evidentemente, para el tema de hilo caliente, posiblemente no necesite temperatura del aire, el Kármán Vortex tampoco, el volumétrico sí necesita temperatura, el de presión absoluta necesita temperatura y el MAF no necesita temperatura. Sin embargo, hoy en día, para ser más exactos, los vehículos vienen equipados no solo con sensor de hilo caliente o térmico, el MAF, sino también vienen equipados con sensores de la presión también, o sea, con lo cual se hace más exacto el cálculo de la cantidad de combustible. Entonces, una gran variedad de instrumentos para poder medir la masa de aire. Después viene este sensor de cuerpo de mariposa, de posición de la mariposa de aceleración, ¿no es cierto?, que de las siglas en inglés es el famoso TPS. Este famoso TPS, como le estoy diciendo yo, se ubica, como puede ver, aquí tenemos las mariposas de aceleración, o sea, usted acelera y se abren estas válvulas para dejar pasar el aire, ¿sí? Y entonces este sensor le va a indicar a la computadora cuánto abrió la mariposa. En un inicio, a través de la información de este sensor, se calculaba la cantidad de aire y de las RPM, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, este está ubicado justo frente al mecanismo de aceleración. Bien sea que este mecanismo de aceleración sea por cadena, o sea por una cable de acelerador, como se llama normalmente, o sea un motor eléctrico el que abra a estas válvulas de mariposa, estas que están aquí de color amarillo, que pueden ser una o dos, depende, ¿no es cierto? Entonces, este sensor, este instrumento que ahí se ve que tiene unos 3 terminales, generalmente ha sido un potenciómetro, que se han desarrollado varias tecnologías. El que se ha quedado vigente es un potenciómetro. En los inicios era un interruptor de 2 posiciones, o sea, un interruptor que me indicaba que la mariposa estaba cerrada para ajustar las condiciones de trabajo en marcha mínima, y otro que me indicaba que abierto totalmente la mariposa para indicarme los requerimientos
de carga, porque estoy dejando pasar una gran cantidad de aire y necesito, pues, es un sinónimo de querer y generar potencia. Entonces, desde ese punto de vista, pues, se ubican un sensor, un interruptor en la posición de marcha totalmente abierta. Entonces, eso con respecto al TPS, ¿no? Pueden ser unos potenciómetros, ya vamos a ver más adelantito los circuitos, ¿no? Para conocerlos ya en la parte eléctrica. Después vienen los sensores de posición, ¿no es cierto?, del eje de levas y del cigüeñal. Entonces, el cigüeñal, el CKP, habíamos dicho, ¿no es cierto?, y el eje de levas, el CMP, ¿no es cierto? Entonces, son del eje cigüeñal, o del eje principal, y del eje de levas. El sensor de posición del cigüeñal, como pueden ver en la parte superior o en la parte inferior, el CKP, por lo general va apuntado hacia una rueda dentada que se ubica justamente en la polea del cigüeñal, hasta donde se toma el movimiento con las bandas para mover al ventilador del sistema de refrigeración. Entonces, ahí se le ha ubicado una rueda dentada. Antes se le ubicaba en el volante del cigüeñal, pero hoy en la gran mayoría usted le va a encontrar apuntando, ¿no es cierto?, hacia una rueda dentada que va a cortar un campo magnético, ¿sí? Un campo magnético, y va a generar una señal de corriente, digamos, de corriente alterna, ¿cierto? Entonces vamos a tener ahí, ¿sí? Y el sensor de posición del eje de levas puede apreciarse, ¿no es cierto? Tendría que estar ubicado asimismo hacia una rueda dentada ubicada en el eje de levas, ese famoso CMP. El CKP me da a mí las revoluciones por minuto, ¿sí? Fundamentalmente, podía indicarme tal vez el paso del cilindro número 1 también, pero esa función más bien la tiene el eje de levas. Entendemos que este me va a tener una indicación de los puntos muertos superiores y el paso del cilindro número 1 para poder sincronizar tanto el salto de la chispa como la inyección de combustible, ¿cierto? El sensor de temperatura del refrigerante o del agua, varios nombres. ST es uno de los más comunes del lado americano. CTS también le llaman, ¿sí? El ST. Nosotros vamos a quedarnos por ahora como ST, pero también se llama CTS. Ahí le pueden ver, ¿no es cierto? Ahorita este está ubicado prácticamente a la salida del agua hacia el radiador, cerca del termostato, en la parte superior, pero puede ubicarse a cualquier parte de las camisas del sistema de enfriamiento. Puede ubicarse a cualquier parte de las camisas del sistema de enfriamiento. Este sensor es un termistor. Muy rara vez se utilizan termocuplas para medir temperaturas en los motores. No quiere decir que no haya motores que tengan alguna termocupla, pero la mayoría de fabricantes, tanto para medir las temperaturas de lo que usted quiera, pues usted dice, tengo el sensor de temperatura del lubricante en motores grandes, estacionarios, inclusive en otras aplicaciones de la ingeniería, son termistores. Un termistor no es más que una resistencia que varía con la temperatura. Se conoce con el nombre de NTC. También se pueden utilizar PTC. Los PTC pueden utilizarse para medir flujo de aire, por ejemplo, en los sensores de película caliente. O sea, ¿qué significa un NTC? Que es una resistencia eléctrica, ¿no es cierto?, que cambia, que tiene una función inversa de cambio de la resistencia con la temperatura. Entonces, sube la temperatura y baja su resistencia, tiene un coeficiente negativo de temperatura. Y un PTC, en cambio, quiere decir que sube la temperatura y sube la resistencia, tiene un coeficiente positivo. En la mayoría, todos los que me miden la temperatura de aire de ingreso, la temperatura del turbocargador, la temperatura del combustible, en los motores diésel se miden temperaturas de combustible, es muy importante. La temperatura del refrigerante, la temperatura del aire, todos son NTC. Entonces, el NTC, de igual manera, en un circuito eléctrico se comporta, por cierto, como para hacer un circuito de división de voltaje. Estos instrumentos se alimentan con una referencia de 5 voltios. Estos termistores, solíamos hacer un trabajo práctico con los compañeros, no sé si lo podemos hacer tal vez, a ver si podemos hacer con ustedes, y
era comprarnos un termistor, ¿no es cierto?, en una electrónica. El termistor no vale, al menos de los que tenemos en la parte de la electrónica, tenemos que será un costo de unos 50 centavos de dólar, $1 exageradamente, y me permiten, ¿no es cierto?, yo podría hacerlo como instrumento de medida, ¿no es cierto?, para poder medir, por ejemplo, la temperatura ambiente, para poder medir la temperatura de un líquido, ¿no es cierto? Si es que yo lo ajusto con un termómetro y saco su curva de comportamiento, o al menos si me diese la curva de comportamiento, si es que la tengo en el catálogo, pues sería muy bueno. De lo contrario, saco mi curva de comportamiento y yo puedo tener mi instrumento de medida, ¿no es cierto? Y a través de este elemento yo puedo hacer inclusive adquisición de datos y manejarlo a través de un instrumento graficado en la computadora, ¿no? Entonces, no son muy costosos. Bueno, en la parte automotriz no son de costo alto tampoco, pero desde su punto de vista, como ustedes ven, simplemente se trata de una resistencia montada o encapsulada, en este caso para protegerla del líquido refrigerante, y se atornilla, ¿no es cierto?, este sensor a un sitio donde mida la temperatura del líquido refrigerante, ¿no? Tenemos el sensor de temperatura del aire de entrada. Bueno, en este caso ha venido ubicado conjuntamente con el caudalímetro del aire, pero no es problema, también es, bueno, aquí le ponen como nombre IAT, de temperatura del aire de ingreso, en inglés, ¿cierto? Este IAT, como pueden ver, es un termistor, pero este sí no está cubierto como el caso del sensor de temperatura del refrigerante. Este va a tener un contacto directo con el aire, entonces, este lo van a encontrar por lo general ubicado, ¿no es cierto?, en el múltiple, en la parte, a ver, me voy a regresar un poquito a una diapositiva, lo van a encontrar en esta parte, después del sensor MAP, en cualquier parte de de este conducto que es de plástico o de una fibra, ¿no es cierto? Aquí suele ponérselo nada más, tiene una perforación donde con una O-ring se aprieta y ahí me mide la temperatura. Podría tenerlo ubicado también conjuntamente con el sensor de flujo de aire, como está mostrando acá, ¿no es cierto? Y rara vez lo vamos a encontrar sobre el múltiple de admisión. Entonces, su mayoría me va a medir la temperatura por aquí cerca del filtro o en el mismo filtro. Eso es muy importante dentro del análisis y del planteamiento de los modelos de análisis termodinámico para hacer los cálculos respectivos. Entonces, es un termistor, es un NTC nuevamente, ¿no es cierto? Y ya lo vamos a ver más adelante. El sensor de oxígeno, entonces el sensor de oxígeno generalmente ubicado a la salida del múltiple de escape o a lo largo del múltiple de escape o del tubo de escape, y este sería antes del convertidor catalítico, aunque hemos mencionado que hay algunos que se ubican pasado el convertidor. Toma varios nombres: sensor de oxígeno, sonda lambda o sensor de oxígeno EGO. Este EGO le ponen como H significa de calor, porque estos tienen una resistencia eléctrica, una niquelina, como conocemos vulgarmente, que me va a calentar. En este caso, el más común es un elemento hecho en base a platino y óxidos de circonio, que al comparar las concentraciones de gases de escape con la concentración la concentración de oxígeno en los gases de escape con la concentración de oxígeno del ambiente, como pueden ver, este sensor va a tener unas perforaciones por donde toma la muestra del aire ambiente, y por el otro lado también tiene unas perforaciones en la punta para tomar la muestra de los gases de escape. Esa diferencia de concentración de oxígeno es el principio de funcionamiento de todos los sensores de oxígeno, o sea, los de titanio, otros que se llaman de banda ancha. En definitiva, lo que hacen es comparar esta diferencia de concentración, y en este de aquí, esta diferencia de concentración de oxígeno entre el del aire ambiente, que sabemos que es 21% aproximadamente en volumen, con el que pase por acá, se genera una diferencia de potencial. Este potencial máximo, este sensor genera máximo hasta 1 voltio. O sea, es de 0 hasta 1 voltio, no genera mucho. El sensor de oxígeno no me da más que de 0 a 1 voltio, ¿no es cierto? No es muy
muy amplia la cantidad o muy grande la cantidad de voltaje que me genera. Es una corriente directa que va de 0 a 1 voltio. Entonces, este genera su propia señal. La alimentación que se tiene para el calentador, pues viene desde la batería, ¿no es cierto? Y es una resistencia eléctrica que se calentará. El objetivo es de que el problema es de que estos óxidos de siliconio comienzan a generar señal a partir de los 600 grados aproximadamente, entonces es necesario que esté caliente. Hasta que le calienten los gases de escape, pues pasa un tiempo, y entonces es necesario más bien calentarle rápidamente para que el lazo de control de la parte aire-combustible se la tenga controlada desde el arranque, lo cual permite bajar las emisiones. Ahora, el por qué lo hacen de esta manera los fabricantes, porque las exigencias ambientales de algunos países también limitan las emisiones en el tiempo de arranque, o sea, del arranque en frío. Entonces, como están limitadas, para poder cumplir, entonces ya directamente ya la computadora debería preparar adecuadamente la mezcla de aire combustible desde que se arranca, desde que el motor está frío. Tenemos el sensor de velocidad del vehículo, habíamos dicho, se llama el BSS, ¿sí? De la velocidad del vehículo, ¿no es cierto? Las siglas BSS, ¿sí? Ubicado en este caso como ejemplo, y quizás la mayoría hacia la salida tienen un engranaje, digamos un piñoncito pequeño, ¿no es cierto?, a la salida de la caja de cambios. Como pueden darse cuenta, entonces ahí tenemos un sensor que me va a indicar la velocidad a la cual se está desplazando el vehículo, ¿no? Entonces, asimismo, este es un sensor que generalmente me da una señal de corriente alterna y después es amplificada y se convierte en digital. Pero pueden haber otros principios de funcionamiento o de captación de estos sensores. El otro, el que decíamos, el sensor de detonaciones o el sensor de picado, tiene un funcionamiento de tipo piezoeléctrico y lo que hace enviar es una señal de frecuencia, ¿no es cierto?, una forma de onda que la computadora interpreta dependiendo de sus valores, si es que la combustión dentro de la cámara del motor, dentro de las cámaras, es normal o es anormal. Lo ideal sería de que cada cámara tenga su propio sensor, toda vez de que hoy por hoy pues cada uno tiene su propia bobina y se podía ajustar en cada cámara el tiempo de encendido. Algunos traen dos, si es que el motor está en B, en este caso de motor de 4 en línea, en la mitad del bloque está atornillado, ¿no es cierto? Como pueden ver, es una rosca, y de aquí sale una señal, ¿no es cierto?, directamente hacia la unidad electrónica de control para informarle si la combustión está dándose de una manera normal o anormal. Y eso, ¿cómo controla? Controla el tiempo. Entonces, el momento que, por ejemplo, una falla de este sensor de detonaciones que me controla el tiempo de encendido, incidiría negativamente en las emisiones de hidrocarburos. Bueno, hay otro tipo de sensores adicionales, como ya depende pues del fabricante del motor. Por ejemplo, sensor de presión del riel, ¿cierto? Aquí, o sea, la presión a la cual está entrando el aire. Sensor de presión de la carga del turbo, por ejemplo, si el motor ya tiene turbo, entonces también se determina la presión del aire que viene del turbo para un regular también. Sensor de presión diferencial de retroalimentación del escape. Entonces, esto sirve para cuando tienen esta válvula de aquí encimita, que usted puede verle. Es una válvula EGR. Es una válvula EGR. Entonces, este sistema permite controlar y verificar este sensor, la diferencia de presión, y de acuerdo a eso toma la decisión de dejar o no dejar recircular los gases hacia el motor. Entonces, no todos los motores, casi de todos los que circulan en la ciudad, ¿no es cierto?, de los vehículos convencionales que tenemos la gran mayoría de personas, no tienen recirculación de gas. Ya carros un poco más grandes, hablando de motores de encendido provocado, ya traen estos elementos de recirculación y de control. Generalmente motores de la línea Ford y a las camionetas solían traer este tipo de recirculación de gas, ¿no?, con el propósito de bajar, como hemos dicho, las emisiones de óxido de nitrógeno. Este sensor, que hoy casi ya va siendo común,
es el sensor de pedal de acelerador, el APS. Es igual, normalmente vienen los motores de gasolina dos potenciómetros para dos condiciones de trabajo, digamos, al inicio de la aceleración y posteriormente cuando hay más carga. Y en los motores a diésel generalmente trae, en los vehículos a diésel trae tres potenciómetros. Generalmente son potenciómetros, aunque algunos han hecho ya con efecto Hall también, pero por lo general son potenciómetros, ¿sí? Y también hablamos que en algunos fabricantes también tienen sensor de temperatura del combustible. En motores diésel casi obligado los sensores de temperatura de combustible. Más bien aquí podríamos ver, esta bomba de aquí es una bomba de un sistema de combustible diésel, pero para mostrar de que hay también sensor de temperatura, este FTS, sensor de temperatura del combustible. Entonces también hay sensor de temperatura del lubricante, ¿sí? Y es igual un NTC, ¿cierto? Es igual una resistencia o de coeficiente de temperatura negativo. Bueno, ahí hagamos un pequeño receso antes de continuar. A ver, vamos a hacer una ronda de, bueno, hagamos un receso, hago una ronda de preguntas, ¿no es cierto?, para poder conversar con ustedes sobre lo que hasta aquí venimos bien. Entonces nos tomemos unos 5 minutitos más o menos y de ahí continuamos. Tomar un poquito de agua y continuamos.
Bueno, avanzamos entonces, continuamos. Continuamos para... Ya, listo. ¿Sí se ve la diapositiva? Sí, que sí se ve. Sí, Ya, bueno. sí, sí. Ya, entonces, nuevamente, entonces, volvemos a nuestro sistema de control y de alguna forma ya los conocimos, lamentablemente, pues no vamos a tener la práctica que se suele hacer aquí para reconocimiento, hacemos un día de campo, sabemos decir, para poder conocerlos y poder hacer algunas mediciones. Yo les he dicho que el multímetro es una gran herramienta que permitiría hacer varias pruebas de este circuito eléctrico y electrónico. Y después ya, claro, hay pruebas muy particulares que ya requieren de otros instrumentos como osciloscopio. Ustedes saben, en la parte electrónica los osciloscopios son fundamentales. Hay osciloscopios automotrices de hasta 4 canastos. Tenemos uno, creo que, de 6 canales en la facultad, que permite hacer a la vez, tomar varias señales que a su vez permiten diagnosticar muy bien el sistema de control. También se tiene, por supuesto, pues el escáner, o también podemos tener software para un cierto tipo de modelo de vehículo, adaptar a nuestra computadora y a través de un puerto USB y el conector de 16 pines que se ha logrado estandarizar en el caso de los motores de encendido provocado, tanto americanos como europeos, al menos han logrado estandarizar los conectores, lo que antes había que tener toda una caja de conectores para cada tipo de salida de información. Hoy en día, pues prácticamente está normalizado eso. Entonces, vamos a ir viendo algunos circuitos para irlos conociendo. Bueno, primero tenemos este circuito. No es necesario que nos aprendamos los circuitos, pero más o menos son de esta forma los circuitos, ¿no? Este es tomado de un Toyota, una información de un manual de Toyota, donde vemos la primera parte. Nosotros tenemos aquí nosotros la batería, ¿sí? Tenemos aquí, aparece un interruptor de encendido. Bueno, aquí está solamente 2 posiciones, pero la idea es de que en el camino de la alimentación de corriente directamente, usted puede darse cuenta que no es necesario que tengamos puesto contacto, pero ya la computadora de alguna manera está energizada y tiene un fusible de control. A veces suele quemarse el fusible y prácticamente pues la computadora queda sin funcionar, ¿no es cierto? O sea, entonces hay que tomar en cuenta, y por eso hay la caja de fusibles y relés. Entonces hay un relé principal, ¿no es cierto? El main relé también que le llaman, ¿no es cierto? Que es el del sistema de inyección de combustible electrónica, ¿sí? Inyección de combustible electrónica, ¿no es cierto? Entonces este relé, al poner contacto, ya se va a energizar, ¿no es cierto? Y a su vez, ¿no es cierto? Si ve, me está dando otra alimentación a través del B+, ¿no es cierto? Me cierra el circuito y ya tengo alimentada a mi computadora. Bueno, estos circuitos son los que me estarán alimentando, pues, de alguna manera, a los diferentes elementos. Inclusive habrá aquí un regulador de voltaje, y hemos dicho que va a haber mucha alimentación de 5 voltios. Tendremos la alimentación directa para los actuadores, en su mayoría de 12 voltios, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado, la computadora, pues aquí aparece la E1, ¿no es cierto? Es una tierra. Evidentemente, pues va a haber muchas más tierras. A veces, si no se tiene muy bien aterrizado a través de los pernos que van a sujetar la computadora, puede estar perdiendo alguna tierra en alguna parte del circuito y puede haber algunas dificultades. En todo caso, la computadora se alimenta de corriente y tiene también cierre de los circuitos a tierra, igual que relé. Entonces, la tierra, ya sabemos, es el negativo de la batería. Entonces, estas tierras las encontramos en todo el vehículo, todo lo que sea parte metálica, hemos dicho, ¿no es cierto? Y ese es el propósito. Inclusive cuando se tiene que hacer algún trabajo de soldadura en el vehículo, usted va a soldar el tubo de escape, va a soldar algún seguro, algún soporte, tiene que desconectar la batería, porque no se olvide que cerrar el circuito a tierra, la tierra tiene una resistencia que es
cero, ¿cierto? Prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, con una tierra de resistencia semejante a cero, la corriente se vuelve infinita y puedo terminar quemando parte de mis circuitos de control electrónico. Y vamos avanzando, entonces vamos viendo alguna orientación, ¿no es cierto? Como digo, nuevamente aparece por aquí algo otro relés, ¿no es cierto? Como digo, hay una gran cantidad, pero ya me aparece a mí un sensor que dice que me va a permitir medir la relación aire-combustible. En realidad, este es mi sensor lambda, ¿sí? Es el sensor lambda, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Este sensor lambda, como ustedes pueden ver, tiene una resistencia que al poner contacto ya se alimenta de 12 voltios directamente, es el circuito, es la famosa niquelina, y la han representado como un NTC, a la señal que me va a enviar este sensor hacia la computadora. ¿Sí? La han representado como un NTC, como una resistencia, variación de temperatura con la temperatura, variación de la resistencia con la temperatura. Pero usted le ve en la parte derecha, ¿no es cierto? También hay otros elementos, inclusive, que le indican a usted, ¿no es cierto?, que puede haber algún problema o tiene alguna clave de bloqueo, por ejemplo. Pero este ya es, como digo, propio de la línea Toyota. Pero la parte de la izquierda sería un poco lo más general, ¿no es cierto? Tener relés en este caso, este relés de calentamiento para poder, para los sensores de relación de aire-combustible o sensores lambda también podría tener, ¿no es cierto? Ya. Tenemos aquí algunos sensores, ¿sí? Entonces, como hemos mencionado, estos sensores, pues, ¿no es cierto?, se alimentan directamente desde la computadora. Los sensores, una característica de todos los sensores, o de la gran mayoría de estos, y eso sirve como parte de los trabajos a veces de diagnóstico, si ustedes ven, todos los sensores están aterrizados. O sea, ya tienen la tierra aplicada, o sea, al sensor no necesitamos hacerle funcionar a través de un control con un transistor, ¿no es cierto?, para darle el cierre de la tierra, ¿no es cierto?, sino que ya vemos que tienen ya tierra, ¿sí? Ya vamos viendo, entonces, de forma general, como dice aquí, circuito de toma de tierra, los sensores ya tienen su tierra, ¿sí? Los sensores están. Entonces, por dadas circunstancias, si a usted se le rompe por alguna parte del circuito el alambre, perdió continuidad, bien puede cogernos, ¿sí?, esto y sacar un alambre desde cualquiera de estos sensores y ubicarlo a un sitio donde haya tierra, no pasa absolutamente nada. O sea, no está, a diferencia del actuador, que el poner tierra significa hacerle funcionar, ¿no? Entonces aquí aparecen algunos de estos elementos y como ven, pues aquí la tierra la toma a través de una parte metálica del motor, ¿no es cierto? La cierra a través de una parte metálica del motor. Entonces hay conductores eléctricos que van a estar conectándose desde la computadora hasta un sitio donde haya tierra. Cada fabricante sabrá pues cómo tiene su circuito, pero lo general es eso, ¿no? Que los sensores van a estar ya aterrizados. Y vamos viendo ya uno por uno. Aquí tenemos un potenciómetro, es el famoso divisor de voltaje. Entonces usted lo que va a hacer su consulta es ver cómo calcula el voltaje que va a través del elemento del potenciómetro, el que maneja de 0 a 5 voltios, y va hacia el microprocesador. Entonces usted va a tener un voltaje referencial, en este caso de 5 voltios, o sea, entregamos voltaje de batería, ¿sí? De ahí hay un circuito, ¿no es cierto?, toda una parte electrónica que me va a convertir esto en 5 voltios, ¿cierto? Inclusive el mismo microprocesador de este regulador de voltaje se alimenta con 5 voltios, pero para este caso del potenciómetro, este potenciómetro se le envía una señal de referencia de 5 voltios. Que como hemos dicho, en el momento que yo pongo contacto, yo ya tengo 5 voltios aquí, tengo voltaje de señal dependiendo de la posición que tenga el sensor y la tierra que ya siempre estuvo dada para el sensor. Manualmente yo puedo mover este potenciómetro y ver que me esté funcionando bien mi sensor. Pero aquí, por ejemplo, para que ustedes, ya creo que les mencionamos, ¿no es cierto?, la clase anterior, en este caso habíamos dicho que
el TPS me interesaba dos posiciones importantes. A ver, voy a ver si alguien de ustedes se acuerda de esas posiciones importantes. A ver, no sé si el señor Payo está presente. Señor Payo. Sí, chef, buenos días. Ya. ¿Se acuerda en la clase anterior cuando empezamos a conocer a los instrumentos? Dijimos que de este sensor de posición de la mariposa me interesaban conocer al menos dos puntos importantes. Eso no quiere decir que no me interesen los puntos intermedios, pero desde el punto de vista de varias acciones del sistema de control, decíamos que hay dos informaciones que es importante que conozca la computadora. ¿Cuáles eran estas posiciones? ¿Se acuerda usted? Cuando está totalmente abierto y cuando está cerrado. Eso, correcto. Nos interesa al menos conocer la más importante es la posición de mariposa totalmente cerrada, que es la posición de marcha mínima. Entonces, cuando usted deja de acelerar, está en ralentí. Inclusive, hasta el día de hoy, muchos vehículos, además de este potenciómetro, tienen puesto un interruptor de mínima, o sea, un interruptor que de dos posiciones, ¿cierto? Abierto, cerrado, abierto, cerrado. De tal manera que si el voltaje no, en verdad, no corresponde, digo usted, un voltaje, qué sé yo, de 0,5 voltios, 0,7 voltios, que sea el voltaje que medía que la mariposa está cerrada, tienen un interruptor que está indicando de que la mariposa está cerrada. Entonces, por ejemplo, yo cuando voy a la revisión vehicular, una de las condiciones en las que me miden es en marcha mínima. Creo que nos faltó darles cierto los valores de la norma, ¿no? Bueno, eso ahora me acuerdo para comentarles, ahorita que me estoy acordando de esto de las emisiones. Entonces, va a la revisión vehicular y, claro, usted deja de acelerar, no tiene que acelerar. Dice, vamos a medir las emisiones en marcha mínima. Y después le miden las emisiones en ¿cómo se llama? A alta velocidad, pero eso no es de mariposa totalmente abierta, sino de una velocidad que está entre 2.500 y 3.000 RPM, que son las condiciones de máximo torque casi para este tipo de vehículos. Los compañeros que andan haciendo eficiencia energética en el transporte, en vehículos particulares, conocen que alrededor de los 2.000 y 3.000 RPM son las mejores condiciones de trabajo de este motor. Entonces, en esas condiciones, por 2.500 RPM también le miden la revisión vehicular. Pero bueno, pero en la posición de marcha mínima, si no está bien, si no tiene marcha mínima, o sea, si nadie le informa a la computadora que usted dejó de acelerar, no se dan las estrategias de control. De tal manera que dice, muy bien, estoy en marcha mínima y hay que ajustar la mezcla para marcha mínima. Entonces, usted va, pone la sonda, le dicen tanto de CO, de O2, de todos los gases, y al final dice, muy bien, pasó en marcha mínima, pasa a bajas revoluciones. Y asimismo, el tema de pasar a alta velocidad. ¿Por qué nos interesa la posición de máxima aceleración? Porque el momento que usted acelera a fondo su vehículo, está diciéndole, vea, yo necesito potencia. Pero si la computadora no conoce esa posición, usted puede haber aplastado el pedazo de acelerador. Pero si el TPS está desposicionado, normalmente venían los TPS con unos tornillos y unos ajustes con, ¿cómo se llama?, de ojo de pescado, donde usted podía regular la posición. Hoy creo que ya son fijos porque se jugaba mucho con esta posición y se cometía, digamos, prácticamente descalibraciones para el sistema y no pasaban la revisión vehicular. Entonces, si tenemos la mariposa totalmente abierta, quiere decir que estamos necesitando de potencia, necesitamos combustible. Pero si usted dice, pedala a fondo, pero si el TPS no lo conoce, si la computadora no lo conoce, está movida esa posición, su vehículo no va a responder y va a tener un vehículo de baja potencia. Entonces, como dice el compañero, el señor Payo, ¿no es cierto?, dos posiciones fundamentales, de marcha mínima y de mariposa totalmente acelerada. Algunos hemos dicho que traían o tenían hasta un interruptor, ¿cierto? Hasta un interruptor incluido. Bueno, ahí tenemos entonces cómo circula el voltaje, ¿no es cierto? En la parte anterior, ¿no es cierto? Está ahí las condiciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Cómo está el circuito. Y ahí cómo va llegando ya, ¿no es cierto?, el voltaje hacia la computadora. Tenemos el termistor. Este tiene una conexión. Ahora, termistores, ya hemos dicho, todos los que midan temperatura. Todos. Excepto, entre comillas, alguna que otra marca que tenga termocuplas. Pero es raro. Entonces, en cualquier vehículo, inclusive
si usted se va a una planta estacionaria, sea un motor estacionario, o digamos que tiene otra máquina, vamos a poner que tengo una turbina, generalmente los instrumentos, los transductores que miden temperatura son termistores. En este caso, de igual manera, alimentado de 5 voltios, pues tiene un circuito un poquito diferente. Como usted puede ver, la resistencia que hace la división de voltaje está dentro de la computadora y solamente se alimenta y la división de voltaje la hace en la parte externa, en la parte interna. Entonces, cambia la resistencia externa, tiene una resistencia interna fija. Esta resistencia externa va a cambiar por temperatura. A diferencia de la anterior, esta cambiaba por variación de la posición. Pero de igual manera, si usted ve, vienen los 5 voltios, una resistencia y al final se comporta y es un divisor de voltaje. De igual manera es el de acá. Entonces, este es el circuito genérico para todos los termistores, para todos, el que usted quiera. Entonces, si yo voy y quiero, voy a la central térmica de Esmeraldas, el motor estacionario, me dice falla en el sensor de temperatura del aire de alimentación. Dice, muy bien, vamos a verificar qué pasa con ese sensor. Entonces, vamos a ver cómo está su resistencia, ¿no es cierto? Cómo está el voltaje, si le está llegando la referencia. La mayoría de circuitos de control con 5 voltios, ¿no es cierto? Entonces, no hay, claro, para tener datos específicos hay que coger el catálogo, pero en forma general, si tuviésemos 10 carros al frente de nuestros parqueados y vamos a medir el voltaje que le está llegando al sensor de todos los carros parqueados, vamos a ver que tiene 5 voltios, llámese Ford, Kia, Hyundai, Mitsubishi, Mazda, qué sé yo, Caterpillar, o algún camión, Hino, lo que usted quiera. Coge un termistor y va a medir 5 voltios llegándole al sensor. La tierra debe tener, hay que verificar que tenga tierra, porque si se abre el circuito a tierra, pues, ¿no es cierto?, entonces ya es una falla, ¿no es cierto?, del sistema. Debe tener un circuito eléctrico, pues tiene la alimentación, la carga y la tierra. O sea, es el concepto general de circuito eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, igualito. Entonces, cualquier instrumento, como digo, que usted vaya, dice, vea, parece que está fallando el sensor de temperatura de, qué sé yo, del combustible de alimentación a la caldera, es un termistor. Rara vez será una termocupla, porque es mucho más fácil los circuitos, el tema de mediciones, todo eso. Se alimentan con 5 voltios. Ya. Entonces, conforme cambie la resistencia del termistor, se alterará el valor de este circuito y tendremos el voltaje al microprocesador que, dependiendo del voltaje, sabrá qué temperatura tiene el fluido del cual está midiendo la temperatura. El aire, el combustible, el lubricante, ¿sí? El refrigerante, lo que usted quiera. Y de ahí vienen, aquí, ¿no es cierto?, el tema de que también se utilizan interruptores, ¿sí? También se utilizan interruptores para poder enviar información a la computadora, ¿no? Entonces, aquí aparecen estos interruptores. Por ejemplo, un interruptor sería el interruptor de aire acondicionado, el interruptor del pedal de freno, el interruptor, qué sé yo, de luces. Entonces, también informa a la computadora que está abierto o cerrado el circuito, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esa información. Puede haber también información de cerrar circuitos de luz, ¿sí? O lámparas como actuadores, ¿no es cierto?, que la computadora podría hacer ese cierre de circuitos para darnos alguna información y alguna advertencia, como el check engine, por ejemplo, ¿no es cierto? Viene aquí los captadores como el sensor de posición del eje de levas o el sensor de posición del eje cigüeñal, el CKP del eje cigüeñal o el CMP. Aquí está representando una forma de los que se diseñó, que estos venían ubicados en un inicio en el mismo distribuidor de sistema encendido, ¿sí? No es más que un generador de voltaje. Entonces se trata de una bobina de captación, ¿sí? Es una corriente variable, ¿no es cierto?, pero que es muy pequeña, ¿no? Que sí, unos 3 voltios, exagerado. Entonces aquí lo que tiene es una bobina de captación, un imán permanente y una rueda que corta el campo magnético. Entonces, si usted
Aquí tendría muy continua la forma de generación de la onda, pero si usted le hace una división diferente, si le pone, podría indicar cuándo pasó el cilindro 1, cuándo pasó los puntos muertos superiores de cada cilindro. Entonces, ese sería el principio de un sensor que puede ser para medir las RPMs, para ubicar las posiciones del eje de levas, en definitiva, para ejes. Este principio utilizan los sensores del ABS. Para los compañeros que nos dieron la conferencia sobre el ABS, entonces, este es el principio de funcionamiento de los sensores de ABS. La mayoría son bobinas captadoras, la mayoría, ¿no es cierto? No podríamos decir que algunos tengan efecto, posiblemente efecto Hall, pero la mayoría son de bobinas de captación. Entonces, como digo, son principios muy... Aquí también igual podríamos medirlo con la ayuda de un osciloscopio, tal vez con un multímetro ver que hay una señal que se está generando, no tendríamos una mejor calidad. El osciloscopio sí nos permitiría mostrar la calidad de la onda también, ¿no es cierto? Porque conforme envejecen, también las señales van, envejecen los instrumentos, van cambiando de forma, y esa forma, a pesar de que existe la señal, posiblemente ya no es suficiente para podernos dar la información. Entonces, en esta bobina, ¿qué se puede verificar? La resistencia de la bobina, tal como hicimos el criterio de verificar la resistencia del primario y secundario de las bobinas de encendido. Aquí también hay que verificar que la resistencia esté dentro de los valores establecidos, que al girar el eje que tiene la rueda reductora, se genera esta señal, ¿no? Entonces, esta señal, pues la veremos de mejor manera en un osciloscopio, ¿no es cierto? Bueno, aquí aparece ya la parte interna, un poco compleja, por supuesto, pero de un caudalímetro que utiliza un termistor, como aparece aquí, ¿no es cierto?, que cambia su valor de resistencia con el flujo, con la temperatura, ¿no es cierto?, y que en este caso esa temperatura va a estar regulada por el flujo de aire, ¿no es cierto? Bueno, aquí un circuito, un puente de Winston, qué sé yo, cosa por estilo, pero al final este instrumento me va a enviar una señal. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los demás? Que este instrumento se alimenta con 12 voltios. Al diferente de los otros instrumentos que era con 5 voltios, este medidor de masa de aire, este caudalímetro, con este diseño, pues es cierto, tiene una alimentación de 12 voltios. Entonces, bueno, aquí un poco ya de la explicación de cómo es lo que estaría funcionando. Como digo, pero las verificaciones son instrumentos como la parte electrónica de prácticamente una sola vida, o funciona o no funciona, ¿no es cierto? No hay una posibilidad de que yo pueda desarmarle y poder reparar, reponer alguna resistencia o cosa por el estilo, ¿no? Pues prácticamente pues son ya o funciona o no funciona, como lo que sucede en la parte electrónica, ¿no es cierto? Son instrumentos que igual, ¿no es cierto?, de acuerdo a los criterios de mantenimiento, tienen una curva de la bañera muy diferente, solamente tienen vida útil y muerte, ¿no es cierto? No tienen una etapa de ajuste ni de calibración, como en el caso de los elementos mecánicos, que donde hay una niñez, ¿no es cierto?, en la curva de la bañera, ¿no es cierto?, en el mantenimiento. Esto es prácticamente o vida útil y muerte, no hay más, ¿no es cierto? O sirve o no funciona, ¿no? Ahí tenemos un sensor de presión del múltiple, de igual manera, como ustedes pueden darse cuenta, lo asemejan como, bueno, es un chip de silicio que sin ser una resistencia variable, es un sensor de tipo piezoeléctrico. Este mismo principio se puede utilizar para medir, mejor dicho, a ver, este sensor de presión utiliza el mismo principio todos los sensores de presión de los motores. Por ejemplo, va a medir la presión del combustible, el mismo principio de funcionamiento. Claro que el diseño es diferente, el uno será hecho con material plástico, no tan complicado, digamos, en cuanto a la resistencia de los materiales, pero si va a medir la presión del combustible, una presión que son varios bares, en el caso de motores diésel, ya son metálicos, encerados, pero desde el punto de vista eléctrica, a igual que les dije, desde el punto de vista de los termistores, los medidores de presión, la mayoría, ¿no es cierto?, por no decir en su totalidad, tienen este mismo principio.
Entonces digo, usted va a medir la presión atmosférica, esta señal, en vez de decir colector de admisión, esto irá conectado hacia el ambiente, entonces aquí tendré la presión del aire ambiente. Si está conectado al turbo, tendré la presión de la salida del aire del turbo. Si está ubicado hasta la presión del combustible, me medirá la presión del combustible. Si está midiendo la presión del aceite hidráulico de la dirección, entonces me está dando la presión. Igualito. Entonces, igual es un divisor de voltaje, tiene una aplicación de 5 voltios, se cierra el circuito a tierra, y dependiendo de cómo cambie, ¿no es cierto? Este valor de esta resistencia que aparece aquí, representada dentro de este instrumento, que prácticamente es una caja negra, tenemos el valor de la señal que va hacia el motor, hacia la computadora. En su mayoría, asimismo, siguen siendo digitales. Digamos, bueno, la señal de principio entra analógica, porque es una variación de voltaje, pero después puede tener la etapa de conversión analógica a digital. Hay fabricantes, ¿no es cierto?, que tienen sensores de presión, que ya tienen la etapa de conversión analógica a digital dentro del mismo instrumento, y la señal es digital. Entonces sería un sensor o analógico de la presión, o un sensor digital de la presión. Pero entonces, nuevamente, me voy a la central térmica y veo el motor DIUS funcionando y decimos que hay algún problema con el sensor de presión de alimentación de aire del turbo. Vamos a verificar que esté bien el voltaje de alimentación, o sea, que el instrumento esté siendo alimentado, que el de la tierra tenga, y que el instrumento, al aplicarle alguna señal externa, entonces para esto hay unas bombas que hacen vacío, o también unas bombas que hacen presión, de tal manera que usted al hacer poner una señal externa, usted ve que el instrumento le va a dar un valor de voltaje. Ese valor de voltaje, claro, ya cuando se tiene el manual, debe ser igual al que especifique el fabricante, ¿no es cierto? De lo contrario, pues algún problema tiene. Entonces, igualito, ¿no es cierto? Tengo luz en mi habitación siempre y cuando tenga bien la conexión de corriente, o sea, el interruptor me haya dado corriente, que esté ahí a tierra y que el foco no esté quemado. Entonces, es lo mismo, es un circuito eléctrico básico, ¿no es cierto? Alimentación de corriente, tierra y la señal del instrumento de medida. Entonces, para ustedes, que quede claro, ¿no es cierto? La mayoría de sensores de presión tienen este circuito. Entonces, llámese el vehículo que sea, viene el Mercedes-Benz con problemas de la presión del sistema de combustible, el sensor dio una señal de advertencia, dio un código de falla, vamos a verificar que tenga corriente, que tenga tierra y que haya una señal, o sea, que esté funcionando el instrumento, ¿no es cierto? Entonces, muy, muy fácil, ¿no? La parte electrónica de los vehículos no es muy compleja porque los principios y a su vez el circuito básico que utilizan es el del divisor de voltaje, que lo van a consultar ustedes. Aquí tenemos, en cambio, dos instrumentos o dos transductores, como que llamarlos, dos sensores que me generan su propia señal. Pueden tener esta estructura simple de ser dos conductores simplemente, donde ahí pueden ver, ¿no es cierto? En un caso, el sensor del eje de levas y el otro puede ser el sensor de cigüeñal, o como quiera. Tenemos aquí sensores de punto muertos, el G, y el sensor de la posición número 1, ¿cierto? Entonces, va a cortar la señal del campo magnético y ha sido ya modificado, ¿no es cierto?, la rueda reductora, de tal manera que la computadora recibe información de las condiciones operativas del motor. Entonces, mide RPMs, medimos posición del eje, ¿sí? Entonces, ahí tenemos varios diseños, varios ejemplos que pueden tener cada fabricante su propia señal. Entonces, como les decía, ¿no es cierto?, tiene usted aquí la señal de un instrumento y se separa para decirme en qué posición estoy, y la otra que sí me vaya indicando los puntos muertos superiores, ¿no? O el cilindro número 1, ¿no es cierto? Digamos, a los 360 grados, dará la vuelta y diremos nuevamente cilindro 1, cilindro 1, cilindro 1. Entonces, es más o menos de esta forma las señales. Ya depende, como digo, de cada fabricante cómo diseñar. El otro hemos visto que está ubicado en la polea del cigüeñal, ¿no? Bueno, aquí algo parecido, ¿cierto? De cómo está la señal dada para
para la posición del cigüeñal o de las RPMs. Como digo, pero eso ya es un tema muy particular. Bueno, aquí tenemos otra vez el circuito de temperatura del aire de admisión. Nuevamente, como ustedes ven, tiene la resistencia interna, diferente a la pero el circuito es lo mismo, ¿no? Alimentado a través de una resistencia 5 voltios, se cierra el circuito a tierra, la tierra para los sensores siempre ya aplicada, ¿sí? Y la señal, ¿no es cierto?, que va aquí en la parte intermedia de las dos resistencias, una resistencia de valor fijo, interna dentro de la unidad electrónica de control, y una resistencia variable con la temperatura, que es la del termistor, ¿cierto? Que es la del termistor, ¿no es cierto? Entonces, con esas dos informaciones, pues, ya se puede, pues, ¿no es cierto?, ver el funcionamiento nuevamente, verificar que tenga tierra, que haya alimentación de corriente, y que yo, al cambiar la temperatura, ¿no es cierto?, del aire, del agua, del combustible, ¿no es cierto?, por ejemplo, usted podía ponerle en agua a 0 grados centígrados y vería qué voltaje le da o qué resistencia tiene, porque también se puede verificar desconectado los valores de resistencia que le da la curva de calibración que le da el instrumento. Pero de no tener esa información, lo único que usted tiene que hacer es verificar que el instrumento cambie su resistencia al cambiar la temperatura, o si está dentro del circuito, cambie su voltaje, ¿no es cierto? Cambie el valor de la señal. Entonces aquí había que conectar el instrumento, ¿no es cierto?, en paralelo, ¿no es cierto?, la punta roja hasta este cable de color un poquito más blanco, y la punta negra hacia la tierra, el negativo de la batería, y medir el voltaje que tendría si es que yo le cambio la temperatura, o si es que le prendo en la mañana, está el motor frío, y cuando ya esté caliente, ver si es que sí me cambió ese valor de voltaje. Bueno, varias estrategias, pues, ¿no es cierto?, que permitirán hacer ese asunto. Bueno, el sensor de oxígeno, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, la sonda lambda, en este caso, pues, no tiene calentamiento eléctrico, ¿sí? Y lo que hace es generarme, bueno, tiene una conexión a tierra y directamente me da una señal de oxígeno, que hemos dicho que está entre 0 y 1 voltio. 0 y 1 voltio. Este sensor es muy pequeñito, el valor de la señal que me da el sensor de oxígeno, ¿no? Bueno, nuevamente, algunos circuitos, bueno, ya propios ya de esta marca, ¿no es cierto? Posiblemente ese no está tan genérico. Aquí, nuevamente, un resistor variable. Por ejemplo, este era súper interesante. Por ejemplo, usted ve que yo puedo cambiar la posición del reóstato de una manera externa. Generalmente, este sensor servía, o esta forma, para hacer el ajuste de la mezcla aire-combustible. Se lo conoce como el sensor, el tornillo de ralentí. O sea, ahí le ven, ¿no es cierto? Es el de mezcla mínima. Entonces, lo que se hacía es ajustar la mezcla a través de moverla externamente al cursor. En vehículos que eran complicados al inicio de la revisión vehicular pasar, este circuito se lo construía externamente y podía modificarse la señal del sensor de flujo de aire para engañarle, si usted quiere, a la computadora y decirle que está pasando más o menos aire dependiendo del requerimiento, de tal manera que me entregue menos combustible. En realidad las mezclas eran demasiado ricas, entonces lo que había que hacer es indicarle que en realidad pasa menos aire. Entonces, al indicarle que pasa menos aire, la computadora lo que hacía, el aire entraba a la misma cantidad, la computadora lo que hacía es entregar menos combustible. Entonces, los fabricantes se inventaron, ¿no es cierto?, se idearon una forma de hacer un ajuste de la marcha mínima. Por eso les decía, la marcha mínima juega un papel muy, muy importante. Entonces, este circuito después fue elaborado o se lo podía construir externamente, ¿no es cierto? Se lo podía construir externamente, ¿no? Entonces, lo cual era bastante bueno para poder, ¿no es cierto?, hacer la calibración, especialmente en marcha mínima, para ir a la revisión vehicular, ¿no? Entonces, esto como digamos, algunas de las novedades, ¿no es cierto?, que se estaba, pues, ¿no es cierto?, implementando, que se han podido implementar, ¿no es cierto?, que se han podido implementar en los sistemas de control, ¿no?
Y así, bueno, cada fabricante pues tiene algunos detalles muy particulares que había que tener, digamos, la habilidad, pues, ¿no es cierto?, de diagnosticar y conocer. Pero lo general, pues, es lo que hemos mencionado. Los interruptores que mencionábamos, ¿no es cierto?, que también son señales. Por ejemplo, al poner contacto, usted ya podía alimentar la válvula, digamos, la bomba de combustible, pero aquí había un interruptor de un seguro. Generalmente, por ejemplo, usted podía coger y desconectar este interruptor y por más que intente emprender el vehículo, no lo iba a prender. Pero más bien la idea fue esta: cuando se producía un accidente, un choque, un volcamiento, este interruptor se desconectaba, de tal manera que se suspendía el suministro de combustible al sistema para proteger del incendio. ¿No? Hoy por hoy ya creo que muy pocos vehículos lo traen. Es un interruptor que inclusive en carreteras de tercera clase, digamos, con huecos, empedrados, podría hasta desconectarse con el movimiento y quedarse que se le apague el carro. Entonces, pero esos son otro tipo de informaciones que tenían los sistemas de control, ¿no es cierto?, los interruptores. Este sensor de pedal de acelerador, ¿sí?, con algún control para reducción de velocidad, dependiendo de la posición. Eso también va apuntando a la conducción eficiente, ¿sí? Entonces, como mencionamos, este pedal de acelerador, pues, iba a poner en funcionamiento, pues, ¿no es cierto?, al motor de pasos, ¿cierto? Bueno, a ver cómo estamos. Déjenme ver cuánto hemos avanzado de esto. Sí, nos falta todavía una parte. Ya vamos al tema del diagnóstico y los actuadores, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a quedar el día de hoy ahí. No sé, yo creo que si está ya subido el material de esta parte al sistema, ¿no? ¿Sí lo han revisado? Señorita Lema. No, revisado ya. No, estas diapositivas sí no están. No está todavía subida, entonces ya le subo ahora, ya creo que ya le subo la información de todo, porque es un solo archivo que tiene como 87 diapositivas. Entonces ya vamos a la segunda parte y esperemos que el día de mañana ya terminemos esta parte de este tema de control, ¿cierto? Entonces, bueno, la otra semana me gustaría un poco conversar, por favor, para que preparen alguna información. El próximo día jueves conversar cómo vamos el tema del trabajo práctico. Entonces quisiera comentar y que ya me den algún resultado, algún primer cálculo que han hecho de alguna de las primeras mediciones sobre el consumo de combustible. Entonces, para que vayan preparando usted esa información. Entonces, por hoy nos quedemos ahí. Yo creo que vamos a detener la grabación, ¿no es cierto?